Iglesia Cristiana de Colombia. Su papá o su mamá aún a veces toma tiempo que ellos dan cuenta y para reconocer la voz de sus papás. Allí porque el niño de 2, 3 meses, él irá con cualquiera, allí cualquier persona puede abrazarle y tomarle, el niño está contento con cualquiera y después comienza a aprender la voz de su mamá y su papá y como reciben de ellos y rechazan otros, ¿no? Pero escuchando, reconociendo la voz de Dios Padre es un proceso que mejoramos en esto. Esa es una cosa muy bacana, muy chévere de esto, que a más años, más tú aprendes cómo reconocer su voz y escuchar su voz. Allí si estás buscándole, orando y todas esas cosas. Allí, pero ¿cómo escucharle esta voz? Allí, aquí, terminamos aquí en Hebreos 12, 25, no terminé el verso. Allí dice, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechemos al que amonesta desde los cielos. Él amonesta y él está, digamos, hablando del cielo y él habla en una forma espiritual. Él no habla en una forma física, no es una voz audible, no es una voz con decibles que tú puedes medir aquí en este reino. No es una voz, Él es un Dios invisible, un Dios espiritual. Allí Él habla con tu espíritu. Allí, entonces, tú no puedes grabar la voz de Dios. No, una grabadora, ¿me entiendes? Aquí Dios me habló, me escucha. Ahí él repite la cosa. Allí, o en su teléfono graba a él, o él le escribe mensajes o algo. No es así. Allí, aún a veces, tal vez parece. Su voz es audible, pero es audible en el espíritu, no en lo natural. Allí y Dios puede hablar fuerte allí contigo y la persona al lado no escucha nada. No entiende absolutamente nada. Tú pensaste que fue real y que todos escucharon. No, fue solo por ti adentro esta voz. Esto es que necesitamos aprender allí para escuchar. Allí que dice al que amonestaba desde los cielos, él amonesta. Allí, entonces Él quiere amonestar, pero no deseches esto, no deseches esta idea, no deseches esta bendición. Qué privilegio que nosotros podemos escuchar la voz del Creador, de Dios, la voz de Dios. Dios grande, Dios todopoderoso, Dios altísimo, allí el gran El Shaddai, el Dios quien es más que suficiente, allí podemos escucharle, gracias a Dios. En Apocalipsis 2:7, otro verso que tenía ahí, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En estas repetidas 7 veces, ahí en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, termina cada carta con esto, cada carta a las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, allí pero la clave es que si tú tienes oído para escucharle, en el nuevo nacimiento. Ahora es importante, en el nuevo nacimiento nosotros recibimos nuevos espíritus, nuevo corazón. En este nuevo corazón es como su hombre interior, y su hombre interior tiene oídos, tiene orejas, puede decirlo así. En él puede escuchar la voz espiritual de Dios. Él es creado así. Allí es porque es muy complicado que personas que no son cristianos escuchen la voz de Dios, porque ellos no tienen oídos.
Ellos no tienen, no son nacidos de nuevo, no tienen nuevos espíritus para escuchar la voz de Dios como nosotros. Allí es porque alguien que no es cristiano no va a escuchar la voz del Padre. Allí, pero nosotros sí podemos, a través del Espíritu Santo, ¿no? A través de Él. Allí, pero es como tú tienes la habilidad de escucharle allí, pero es como una radio. Una radio tiene el dial, allí tú puedes mover el dial para hasta que encuentre la estación o la emisora. Yo espero que tú vas a 1310. Es un dial, ahí esto es radio 316, ¿no? Ahí van escuchando allí su radio, allí aún tú puedes tener una radio allí, pero no puedes escuchar nada si no vas a sintonizarlo bien. Y debes aprender cómo sintonizar tu espíritu para escuchar la voz de Dios. Él está transmitiendo la señal siempre. Él está hablando mucho. Él habla mucho. Él tiene mucho que decir. Entonces, allí él le gusta charlar. Él no es chismoso, pero le gusta charlar. Ahí él está mandando el mensaje de la torre, del cielo, allí por nosotros. A veces no escuchamos nada ahí porque no somos sintonizados. Bien, no estamos prestando atención, no estamos haciendo algunos ajustes que debemos hacer. Allí, eso es que quiero hablar por 3-4 semanas, los ajustes y cómo sintonizarle bien y escuchar su voz. Y créeme, hay muchos beneficios en escuchar la voz de Dios. Hay beneficios gigantes allí, pero vamos a decir cómo, porque algunos sí escuchen, porque algunos no escuchen allí, porque hay factores aquí que la Biblia habla, que vamos a tocar. Y en Hebreos 3, verso 15, uno más. Hebreos 3, 15, mencioné esto ya, pero por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Allí, es un principio que voy a tocar muchas veces, aún hoy voy a hablar de esto y más adelante también, pero eso es clave, este punto. Allí, a veces personas han oído la voz de Dios en su vida, pero cuando Él habla, el ejemplo aquí es los israelitas en el desierto. Ellos oyeron la voz de Dios, pero ellos lo rechazaron. Ellos decían, no, eso no queremos hacer esto. No querían seguir esta voz. Allí, y si vas a escuchar la voz de Dios, debes estar dispuesto a seguir la voz de Dios. Amén. Y si no, si alguien dice, sí, tal vez Dios sí le habló hace 10 años y le dijo para trabajar en algo, hacer algo, o una idea, una motivación, un impulso en una cosa y dijeron no va a hacerlo. Y si sigues diciendo no, el Señor no va a hablar más. Él aún su corazón va a endurecer. ¿Qué pasa? No es cierto. Él sigue hablando, pero tú no puedes escuchar. Porque el corazón endurece, el corazón, el espíritu, y los oídos se tapan allí y no pueden escuchar bien. Allí, porque Dios es sabio, ¿no? Él no va a perder sus perlas de sabiduría, de información por nosotros, de ayuda, de consuelo, de ánimo, de comunión, de corrección, de dirección, si no vamos a usarla, si no vamos a tomarla, a abrazarla. Allí, entonces, eso se llama endurecer el corazón. Allí, entonces, tal vez algunos aquí, necesitan arrepentir, cambiar y doblar rodilla y decir, Señor, perdóname, que yo sé que tú me has hablado en el pasado, pero yo estoy dispuesto ahora para hacerla. Tú lo dices, yo lo haré. Allí con mucho gusto, Señor. Entonces tú vas a destapar tus oídos, sintonizar su radio otra vez y vas a comenzar escuchando otra vez. Ahí, eso no es por muchos, pero tal vez para algunos.
¿Cómo escuchas la voz de Dios? ¿Cómo sabes que es de Él? O del diablo, o de la carne, o de las 3 empanadas que comieron anoche. Puede ser muchas fuentes. Dice la Biblia, hay muchas voces en este mundo. Hay muchas voces. Debe entender cuál es cuál. Allí no todas las voces que escuchamos son de Dios. Y Él es una voz espiritual. ¿Y dónde está tu espíritu? Adentro. Allí, dice la Biblia, somos templo del Espíritu Santo. Desde nuestro interior correrán ríos de agua viva. Ahí adentro. Cuando Él habla adentro. Allí, si tú quieres escuchar la voz de Dios con estas orejas, estás perdiendo tiempo. Él nunca va a hablar con esos. Él habla adentro. Allí es muy profunda, es más allá que las emociones. A veces las emociones son más acá. Allí el espíritu es aún más adentro. Es como en el centro de tu ser. Allí, como cuando Dios habla, es como una pelota que está en el agua, que tú pongas abajo el agua. Allí tú lo desatas y sube. Es como sube a su conciencia. La de impacta tu alma, y tu alma puede ver que Él dijo, pero habló con tu espíritu, y tu espíritu habla con tu alma, y tú das cuenta que Él está hablando. Y a veces no es clara como una palabra, pero es una impresión a veces. Ahí solo porque es adentro, ¿no? Allí si tú escuchas voces de afuera, ten mucho cuidado. Casi seguro esa no es la voz de Dios. Es una voz rara, es una voz de otra fuente. Allí porque solo el hombre es un ser tripartito. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Allí nadie más, ningún animal en esta creación tiene es tripartito. Tu perrito, yo sé que tú amas tu perro y su gato, pero ellos no tienen espíritu, ¿no? Allí ellos tienen alma, ellos son chéveres, tienen personalidad, ¿no? Un perro tiene personalidad y todo, pero no tiene espíritu, no es eterno. Allí no tiene la parte que comunica con Dios. Tu perro no tiene una vida de devociones buscando a Dios, ¿no? No, ellos no ni dan cuenta, ¿no? Es porque no tiene espíritu. Pero tú sí. En Cristo, cuando tú recibiste a Él le dio nuevo espíritu. Para escuchar su voz. Una razón, obviamente. Pero ahora, solo el hombre es tripartito. Y le adoramos en el espíritu y la verdad. Allí, dice la Biblia en Salmos, no recuerdo el salmo exacto, pero dice, un abismo llama a otro abismo. Allí, un abismo es tu espíritu, Dios es espíritu, Él habla con nuestros espíritus. Ahí somos sus hijos, creados en su imagen, y no está hablando físicamente, está hablando espiritualmente. Allí, entonces, podemos reconocer la voz del Padre. Allí, hijos deben reconocer la voz de su papá. Allí, yo tengo 3 hijos. Allí, yo les llamo a veces. Y yo no necesito decir mire, que le habla John Roberto Romick, allí su papá. No, ellos reconocen la voz. Mira, ellos saben que es la voz del papá y prestan atención más o menos a veces. Y entonces, porque han oído esta voz antes. Allí somos familia, ¿no? Somos hijos. Allí, entonces, tú vas a reconocer la voz de tu papá, Padre Celestial. Allí cuando Él habla, tú eres su hijo. La Biblia dice, mis ovejas, Jesús dice, mis ovejas reconocen mi voz. Dice esto en San Juan 10. Allí somos ovejas, hijos de Dios. Allí reconocemos la voz del papá, del buen pastor. Allí en San Lucas 8,
verso 8. Eso es después que Jesús habla una parábola que voy a hablar hoy. Voy a terminar el resto de la mañana hablando de esta parábola. Pero él dice esto cuando termina. Hablando esas cosas decía con fuerte voz. Nota fuerte voz. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús lo gritó. Allí y Jesús era fuerte a veces, pero él como grita esto, pero él quería que su voz iba a opacar todas las otras voces, que iba a abrumar cualquier otra voz, iba a ser lo más fuerte allí. Y a veces necesitamos aprender cómo distinguir la voz de Dios. Allí, en Jesús dijo esto, el que tiene oídos para oír, oiga. Allí, y ahora, en contexto, en San Lucas 8, vamos a verso 4 ahora. Allí, eso es que él dijo. Allí, y vamos a hablar hoy de la parábola del sembrador. En esta parábola, casi siempre los predicadores predican esto hablando de la palabra escrita, allí la palabra predicada, y que va al corazón y da fruto, y si es buena tierra, eso es perfecto, esa interpretación. Pero también la palabra es su palabra hablada también, no solo su palabra escrita. Y entonces esto aplica por la palabra hablada de Dios, presente por nosotros, y que siempre está de acuerdo con la palabra escrita, nunca está en contra de la palabra escrita. El Espíritu y la palabra concuerdan en todo. Entonces, pero necesitamos algunos detalles de la vida, ¿no? Allí él dice que necesitamos trabajar, ¿no? Pero la Biblia no dice dónde. Necesitamos orar para ver dónde. No, yo sé, yo debo trabajar y debo ahí poner mi mano al arado y trabajar en la vida, en el reino de Dios también y todo, pero ¿dónde y cómo? Pero Él nos dio la voz del Espíritu para llenar los espacios. La palabra escrita nos lleva a la dirección general, pero la palabra hablada nos ponga específicamente en la senda correcta. ¿Ok? Entonces, verso 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, y les dijo por parábola. Y el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando esas cosas, decía con fuerte voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hablando de su palabra, pero él dice ahí, escuche la palabra predicada, la palabra escrita allí, pero escuche la voz también de Dios, de presente, de hoy en día. Ahora, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Allí confirma que tú eres un hijo de Dios y para tener comunión con Dios Padre. Allí confirma ahí porque si cuando escuchas su voz es una confirmación, ¿no? Allí ahora, esperen, no sé si sabían, pero yo soy amigo íntimo con Jaime Rodríguez. Y yo le escribo todos los días. Aquí estamos, ahí yo le llamo por celular y yo le mando en Face mensajes y cosas, siempre, cada día. Somos íntimos los dos. Allí, pero nunca me ha contestado, ¿no? Ahí, pero cuando conocen, no somos amigos. Allí yo hablo, pero él no habla.
Allí cuando somos amigos con alguien, mi punto aquí es que la persona habla de regreso. Ya deja, Jaime, eso ya. Esa es la cosa. Y si tú dices, yo soy amigo de Dios, hijo de Dios, entonces no sos que yo hablo con Él, que hablo conmigo. Cuando se conocen, oración es un diálogo. No solo es yo hablo y Dios escucha. Entonces, más bien es mejor que Él habla y yo escucho. Él tiene mucho que decir que yo necesito escuchar. Amén. Y necesitamos tomar tiempo a aprender para confirmar que eres hijo de Dios y tener comunión con Dios Padre. Siempre una cosa de escuchar su voz, no es que Dios solo habla mandatos y habla cosas que hacer. No, Él habla solo para ver comunión, ¿no? Allí para estar contigo y para charlar y para exhortar y animar y amar. Es una comunión, ¿no? Con Dios Padre. Entonces Él habla así también, gracias a Dios, en esto confirma esto. Pero en San Juan 10, verso 27, dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Allí y Él habla con todos sus hijos, gracias a Dios, sus ovejas. Aún Él habla con las ovejas no tan juiciosas, ¿sabes? Amén, eso debe hacer algunos alegres. Si ves la Biblia, pero aún tú sabes como papá, a veces cuando tu hijo va bien y no hay mucho para decirle. No, sí, hablan y charlan y comparten y todo, pero no hay mucha razón darle dirección o corrección. Pero si el hijo va mal, toca tener algunas consejerías y tiempos y habla mucho con él, ¿no? Y aún requiere más consejo. Allí y a veces, aún los cristianos más lejanos, a Dios habla más a veces. Tratando de corregirles, tratando que regresen allí y corrigen y cosas así en la vida, gracias a Dios. Aún en la Biblia Dios habló con Jacobo. Y Jacobo era un cristiano muy carnal. Allí, si conoces la vida de Jacobo, allí todo, y Dios habló con él muchas veces, tratando de corregirle muchas veces allí, pero Jacobo era un poco necio, esas cosas, pero si Dios habló con Jacobo, hay esperanza por todos nosotros. Ahí es la verdad. Allí y ahora vamos a segundo punto. Porque es necesario escuchar la voz de Dios, me protege de equivocaciones y me guía a la voluntad de Dios para mi vida. Oh, aleluya. Hablamos de me protege de equivocaciones. Allí muchas veces, todos nosotros, incluyéndome yo, hemos equivocado en la vida. Y muchas veces, si tú miras atrás los antecedentes de qué pasó, muchas veces tú puedes ver que yo sabía adentro que yo no debía hacer esto, o yo tenía que hacer esto, y no lo hice. Y porque no lo hice o lo hice, depende, allí yo tenía este problema, allí, ¿qué pasó? Muchas veces simplemente no escuchamos la voz de Dios. Él estaba hablando. Tú sabías adentro y había algo allí, él estaba tratando de tocar su puerta y que tú vas a abrir y tener comunión allí, pero no prestamos mucha atención y no seguimos esta voz allí y tuvimos problemas, ¿no? Pero él estaba tratando de ayudarnos. Aún a veces un cristiano tal vez tiene un accidente fuerte y aún muera tal vez allí de tránsito o algo así, no sé. Allí yo estoy seguro, sin la más mínima duda, yo conozco a mi padre que el Señor trató de avisarles.
esta persona. Él trató de decirles de muchas maneras, bueno, usando personas aún tal vez diciendo cosas y otros y diciendo ten cuidado y o en este día o no o vas otro camino o como sea allí y no escucharon la persona y hoy en día está en el cielo, ¿no? Es difícil preguntarles, ¿no? Allí, pero un día ya ellos van seguro, he visto otros que han evitado cosas, el Señor trató de decirles, ¿no? Hijo, ten cuidado, hijo, no vas allá, hijo, cuida. El hijo no estaba muy en lo carnal, lo natural, no escuchó y allí tenía problema. Allí en la cosa. Pero necesitamos, Él quiere protegernos, ¿no? Allí, pero debemos aprender a escuchar su voz. Allí, y Él le guía a la voluntad de Dios para su vida. En Proverbios 3, verso 6, la versión actual, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Allí, reconócelo. Allí, habla con Él. Allí, usa su nombre. Allí Él va a hacer derecha, Él habla, va a ponerle en la voluntad de Dios. Allí, y debes escucharse adentro. Yo recuerdo, hay miles de ejemplos aquí en eso, pero cuando salí de la universidad, allí, y yo estudié en ingeniería de sistemas, y yo tenía una oferta de trabajo en la ciudad de Dallas. Allí ellos me llevaron allí en avión y hicimos entrevista y toda la cosa y hablamos con ellos y yo era cristiano y ahí sirviendo al Señor allí pero no sabía muchas cosas allí, pero me ofrecieron este trabajo y fue exactamente el trabajo que yo quería. Sabes, en la área de que yo quería más en investigación y estudio de diferentes sistemas y cosas allí, y fue como el trabajo de mis sueños en un sentido. Allí, entonces yo fui con la persona que estaba dándome el tour y charlando conmigo, y después cenamos, hablamos, y yo di cuenta y que él es cristiano. Entonces, y yo dije, yo soy cristiano, y hablamos, chévere, y dónde congregas y todo, y yo estaba en otra ciudad donde estudié, entonces él dijo, mañana vamos a mi iglesia. Allí, entonces yo fui a su iglesia, allí, y aún él dijo que el jefe de él, que sería mi jefe en ese empleo, él congregaba en la misma iglesia. Entonces yo pensé, eso es chévere, tengo iglesia. Allí pero esa iglesia, mirando atrás, era iglesia estilo más bautista. Ellos no creyeron en hablar en lenguas o los dones del Espíritu o mover de Dios o nada, aún fueron contra esto. Allí, pero obviamente no tiene mucha luz bíblica, muchas cosas. Yo hubiera congregado con ellos. Porque mi jefe está allí, ¿no? Entonces, y mi compañero y todo, y no tiene amigos, quiero ahí. Entonces, yo hubiera congregado allí seguramente, y si yo hubiera hecho esta iglesia, es dudable, yo hubiera venido a Colombia un día. Porque es por el poder del Espíritu que yo vine. Ellos no creyeron en el poder del Espíritu. Allí, entonces... pero yo no sabía nada de esto, ahora sí puedo verlo más claro de atrás. Entonces yo regresé, yo dije gracias por la oferta, yo les confirmo en esos días y chévere, yo creo que sí, me parece excelente y todo. Yo fui y en la oración, ahora, eso como días después, el Señor puso mi corazón clarito allí y fue tan claro que no tomas este empleo, regresas a su hogar natal allí, voy a darle empleo ya. Allí y yo pensé que no, esa es la voz de Dios, ese es el trabajo de mis sueños. Allí muy buen sueldo también y todo esto, y va ahí, no tengo empleo en otro hogar, no tengo nada allí, pero yo sabía fue la voz de Dios, ¿sabes?
Bueno, escuché esta voz, y yo, no, esa es de él. Yo conozco esta voz. Allí, y entonces yo le llamé, no puedo. Y regresé allí y no encontré empleo. Ahí por 3 meses. Aún en esos 3 meses yo estaba trabajando en un restaurante, allí cocinando, yo era cocinero también. Y cocinando, yo pensé, yo estudié mi carrera, yo tenía esta oferta en Dallas y aquí estoy cocinando huevos y tocineta y allí y que perdí 5 años de mi vida, fue como la idea allí, pero después recibí oferta de empleo allá, ahí sobrenaturalmente fue muy buen empleo por algunos años y después fui a Rhema, estudié la Biblia y bueno, entonces, pero gracias a Dios por la voz del Espíritu. Allí, me salvó de muchas cosas, gracias a Dios. Allí, si yo hubiera escuchado mi propia idea, yo hubiera ido a Dallas, allí, y tomó ese empleo. Allí, pero gracias a Dios, Él nos ayuda a no cometer equivocaciones. Allí, oí en mi pueblo natal cuando regresé allí, que recibí el bautismo del Espíritu Santo allí inmediatamente cuando llegué allí fui lleno con el Espíritu Santo y todo hablando en lenguas, encontré buena iglesia lleno con el Espíritu allí. Esto me ayudó para seguir la voluntad de Dios, ¿no? Allí, bueno, entonces seguimos aquí con eso. ¿Qué más hace? Produce éxito personal. Ahí produce éxito personal, fruto. Allí seguir la voz del Espíritu. Salmos 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Allí si sigues las sendas de vida, las sendas de justicia del Señor, sigue su voz específica en áreas. Allí queremos, por ejemplo, aquí en la iglesia, tú sabes por la Biblia que la Biblia habla que necesitamos servir y ayudar y apoyar, poner la mano al ahorrado, pero no dice qué parte del ahorrado. Allí hay muchas áreas, ¿no? Aquí en la iglesia tenemos 21 áreas más o menos, yo creo, allí de servicio de áreas y ¿cómo vas a encontrar cuál de los 21? Allí y es por la voz del Espíritu. Allí sabemos que debemos hacer algo, pero no sabemos exactamente dónde. En Él, por su Espíritu, nos muestra. Por deseos, por pasiones, por habilidades allí, y por su dirección y su impulso y su voz. Y él va a plantarle en la área donde tú cabes, donde es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Me entiende? Entonces, allí yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Él va a hacerlo por su Espíritu y esto produce éxito. Cuando estás en las sendas de justicia, vas a decir ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí la misericordia, el bien va a seguirle en las sendas de Él. Ahora, ¿cómo preparamos escuchar su voz? Tengo que ir más rápido aquí. Usando esta parábola, recuerden, 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazones, de mentes, de almas, allí en esto. Primera cosa que debemos hacer es cultivar una mente abierta para prepararnos a escuchar su voz. Cultivar una mente abierta, una mente deseosa. Debes desear escuchar la voz del Padre. Y si no crees, Él habla, Él no hablará. Allí, si tú no crees en esto, allí él tranquilo, Él no va a hablar, entonces Él no va a perder su tiempo. Allí, el sembrador, dice verso 5, recuerden, salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Junto al camino, sobre el camino donde fue transitado por toda la gente allí en Israel, allí caminos destapados de barro, allí se pongan muy duros, allí y el corazón se ponga duro a veces.
Así es porque personas no escuchen la voz de Dios, no hacen la voz de Dios. Verso 12 es la interpretación de verso 5. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, la voz ahí, para que no crean y se salven. Allí si la senda del corazón es duro, allí que no recibe la palabra hablada. Aún la palabra escrita, pero palabra hablada, estoy hablando aquí. Allí porque la mente está cerrada. Allí está dura a las cosas de Dios. Y por obstáculos allí que hay. Hay 3 obstáculos que voy a tocar rápidamente allí que hace el corazón duro. Orgullo endurece el corazón, que no puedes escuchar la voz de Dios. Orgullo, simplemente para decir que un orgullo tremendo que personas tienen a veces, aún algunos cristianos a veces con mentes no muy renovadas, es que yo no necesito escuchar la voz de Dios. Como no me interesa, yo estoy bien, yo tengo buenas ideas de mi vida y yo sé qué voy a hacer, yo tengo todo bajo control, yo tengo todo en orden, yo no necesito esto, yo estoy bien. Qué orgullo. Allí tú necesitas escuchar la voz de Dios. Él sabe más que tú, amigo. Él es un experto en todo. Tú necesitas esta fuente de sabiduría para tu vida, créeme. Es mucho orgullo decir que no lo necesito. Allí, porque yo soy aún más sabio que él, tal vez. Es que estamos diciendo, ¿no? Si yo no necesito escuchar la voz de Dios, yo soy más sabio que él. Buena suerte con esto. Y temor puede ser también. El que me diga, a veces personas tienen temor de la voz de Dios. Simplemente esta razón, ellos tienen temor que Él va a decirles hacer algo que no quieren hacer. ¿Sí? Sí, claro. Dios dice algo y la persona dice, si yo oro, el Señor me habla y ¿qué me dice? Si hacer algo que no me gusta. Allí, y no tenga temor. Sus mandamientos no son gravosos. Su palabra no es gravosa, no es difícil. Su yugo es fácil, su carga es ligera. Allí, no tengas temor. Él es un buen padre, Él te ama. Allí, pero algunos tienen temor, ¿no? Allí Él va a decirme algo que no me gusta, no estoy de acuerdo, aquí y no quiero escuchar. Entonces endurecen el corazón, ¿no? Y tal vez Él va a decirme para ser decirme ir y vivir en la selva en África. Yo no quiero ir a la selva, no me gustan serpientes y moscas y todo allí. Y ¿qué pasa si me dice, tranquilo? Probablemente no va a decirle esto, pero no hay muchos misioneros a África, a la selva, muy pocos, pero algunos sí. Allí, pero aun si Él le dice hacerlo, Él va a darle la gracia para disfrutarla. Ahí también, aún. Cuando Él manda la provisión también. Y la gracia, la habilidad, y disfrutas estar en la voluntad de Dios. Allí pero Él va a decir cosas que son buenos para ti, tranquilo. Allí o puede ser amargura también, ¿no? La amargura en la vida, obstáculo. Que si el corazón es lleno de amargura, rencor, falta de perdón, contención, contienda, celos, el Señor no puede hablar mucho con esa persona, porque el corazón es endurecido. Allí de todas las cosas endurecen el corazón. Y aún eventualmente, personas con amargura terminan culpando a Dios. Allí, eso siempre es el proceso. Primeramente culpan personas y después terminan culpando a Dios. Mire la vida que me dio Dios. Allí, mire todo lo que me pasó. Una vida terrible, horrible. Allí, pero el problema es la falta de perdón. Ha acumulado en el corazón hasta el punto que son cegados para culpar a Dios mismo. Allí, tal vez en la vida, yo te digo, tal vez un exnovio,
una exnovia o un padre abusador o un ex esposo o ex esposa o un cristiano carnal o un patrón malo le hizo cosas, le hicieron cosas en la vida, pero yo te digo, lo siento, ¿no? Y es duro, todos hemos pasado por cosas, pero te digo, acerques a Dios, no alejes de Dios. Para alejar de Dios es la bobada más estúpida de la vida. Cuando esas cosas suceden, es el tiempo de acercar a Él. Él no tiene nada que ver con la cosa, recuerden. Él está ahí para ayudarle, consolarle y que andes en amor y seas libre de cosas de amargura. Allí Él es tu ayuda. Allí ahora desata la cosa de si es amargura. Tú sabes, aún solo voy a decir esto, puedes hablar horas de esto. Allí que si tú estás guardando el rencor, tú estás mal, no puedes dormir y estás pensando en esto y la película está muchas veces la misma, todos los días, todas las semanas, todos los años, la misma cosa. Allí ya debe estar cansado de la misma película, ¿no? ¿Sí o no? Ya debe ser, ya no más, ya vi esto, pero mi punto es que se me olvidó que es mi punto. Fue bueno el punto, pero en esto, las personas que lo hicieron tal vez la cosa, allí ellos han olvidado de la cosa, ellos están disfrutando la vida. Ellos van bien y mientras tú estás allí con los ojos abiertos, ahí comiendo amargura, ellos están contentos. Qué bobada, ¿no? No entendieron. Amén. No, desátalo, Dios mío. Allí caminas en perdón y no vas a confiar en ellos tal vez, pero sí, desátalo. En esta abre el corazón para escuchar la voz de Dios otra vez. Amén. Pero algunos son como la superficie de la luna, ¿no? Un lugar seco, muy golpeado, ahí por falta de presencia de Dios, mucha amargura y golpea el corazón, la alma, la mente, las emociones y es un lugar muy sin vida, ¿no? Sin agua, allí sin la presencia de Dios y Dios no puede hablar ahí. Allí, segunda cosa, parte de la parábola, tiene que tomar tiempo para escuchar su voz. Tienes que tomar tiempo y ir despacio. Mucha prisa y afán es muy peligroso por nosotros. Y Dios, a veces personas tienen, Dios habla conmigo, pero ya. Habla conmigo, no tengo mucho tiempo, y te doy 3 minutos, habla, y Dios dice, olvida esto. No, toma tiempo a escuchar su voz. Y con esta parábola, allí verso 13 es la traducción, la interpretación de esta parte. Los de sobre la piedra, los que son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Ellos creen por un corto plazo, un corazón superficial, una relación superficial. La palabra no entra en ellos. Allí, tal vez son emocionados de la voz de Dios, pero no cambia la vida. Ellos no aplican las cosas allí en la vida. Y entonces, debes tomar tiempo para escuchar la voz de Dios. Tengas devociones cada día. Ora, escucha su voz. Cállate ahí en la oración también, no solo hablas. ¿Cómo vas a escuchar su voz si solo estás hablando? Allí debes callar. Pero tú sabes, hoy en día la gente tiene pavor de silencio. Literalmente, la gente no le gusta el silencio en nuestra cultura, en nuestro mundo. Tú sabes que hay gente que están escuchando cosas casi 24 horas cada día hoy en día. Siempre quieren escuchar otras cosas, ¿no? Así, la radio, la televisión, allí, aún tienen la televisión prendido solo para
el sonido, ¿no? Ni están mirándolo, solo porque escuchen algo. Allí la Facebook, la Twitter, todo ahí mirando, siempre allí ocupando su mente. Nunca vas a escuchar la voz de Dios así. Debes tener silencio a veces y calla. Ahora, hagamos silencio por un momento aquí. No seas nervioso. O sea, allí Dios puede hablar. Allí puedes reconocer su voz, pero no estás escuchando otras cosas. ¿Entienden? Y no tenga temor de silencio. Es bueno tomar tiempo allí. ¿Y qué más? Toma devociones, habla con él, lee la Biblia, ora, escucha, pasa a su casa de fe, venga a los servicios allí de la iglesia, seminarios y llenando con su presencia siempre para escuchar la voz de Dios, ¿no? Y necesitamos eliminar las distracciones. Ahí, tercera cosa. Y habla aquí de los espinos allí que había, a veces por las distracciones somos demasiado ocupados, allí no podemos escuchar su voz. Y los espinos eran preocupación, riquezas y placeres. Tres cosas que pueden estorbarnos, ahogarnos, que no escuchamos la voz de Dios. Allí, aún en Lucas dice riquezas, no dice engaño de riquezas, pero es la misma idea. Allí, si eres preocupado, no puedes escuchar la voz de Dios, eres distraído. Tú estás escuchando su propia voz, la voz de la preocupación, del estrés, del afán, y estás escuchando esto. O las riquezas. Allí y trabajando demasiado y viviendo por cosas materiales solamente, allí debes trabajar, pero no demasiado. Allí hay tiempo para buscar a Dios, su palabra, su voz, en la oración. Allí o las placeres. Los placeres no son malos a una medida, ¿no? Placeres sí son malos si es demasiado. Amén. Puede ser una cosa sana y chévere, pero demasiado ya no es sano, ya no es chévere, es una esclavitud, es un vicio. Amén. Allí en cosas sanas estoy hablando, allí un poco está bien, pero no tanto. Porque cuando van a buscar a Dios y escuchar la voz de Dios y de esas cosas, ellos quitan a Dios y su presencia de nuestras vidas. Espinos crecen fácilmente. Si eres negligente, van a crecer. Debes cultivar la voz de Dios, la presencia de Dios, la vida de Dios. Y los espinos crecen rápidamente. Ahí sí, no debe ser nada. Y allí, eso es como es. Allí, y Elías quería escuchar la voz de Dios. Voy a terminar un día. Ahí él subió la montaña. El Señor apareció en un viento fuerte. Allí, y dice la Biblia, pero Dios no estaba en el viento. Allí después había un terremoto, terremoto fuerte. Dice, pero Dios no estaba en el terremoto. Y después había un fuego, un incendio ahí en la montaña. Fuego tremendo. Allí, y dice que Dios no estaba en el fuego. Y después Elías cayó.
después del show de luces de Dios y todo, allí él escuchó un silbo apacible y delicado, un suave susurro, un suave murmullo adentro. Esta es la voz de Dios. Eso es que a veces personas están buscando el terremoto, el fuego y el viento y la cosa espectacular. Dios no va a escribir mensajes a ti en las nubes, ¿no? Y mover la nube, mire, Dios me habla, o en la pared o algo así. No, Él va a usar esta voz, este silbo apacible y delicado, allí adentro. Allí y gracias a Dios por esta voz, ¿no? Allí que cambia la vida. El cuarto tipo de corazón, debes colaborar, debes hacer con lo que Él dice. Debes colaborar con su palabra, ¿no? Él habla. Allí, Dios habla con la persona que está dispuesta a hacer lo que Él dice. ¿Ok? Es la persona que Él habla. Es porque Él no habla con algunos. Porque Dios no es bobo, Él sabe. Porque perder mi aliento, voy a perder mi voz. Ellos no van a hacerlo. Allí antes que Él habla, debemos ser decididos a hacerla. No es que, Señor, tú me hablas y yo decido. Él no va a hablar contigo. Él no juega este juego. No, tú dices, Señor, tu voluntad, no la mía. Después Él te habla. Amén. Muy callado. Necesitamos escuchar su voz. Tengo la imagen ahí. La imagen. Ahí está. Esto es la buena tierra. Allí, cuando la palabra cae y crece y da fruto. Allí, cuando escuchen la voz de Dios. Allí, y que cae, hablando esas cosas, Jesús termina y dice con fuerte voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora termino con esto. No ores hasta que Dios te escuche. Ora hasta que lo escuches a Él. Okay. Esto es buena oración. Allí también. Entonces hablamos cómo escuchar la voz de Dios, conocer la voluntad de Dios. Allí, eso es la introducción. Y hay mil cosas que quiero decir allí, pero no hay más tiempo. Allí, pero seguimos todo este mes, yo creo, los 4 domingos más, 3 domingos más de este mes. Allí, 3 más, yo creo, vamos a hacerlo en noviembre. Entonces, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén. Entonces, hágale. Ya di varios principios que ya pueden comenzar, ¿no? Algunos. Pueden ponerse de pie aquí. Aleluya. Y vamos a tener una invitación muy especial. El tiempo ya pasó. Pastora, gracias. Gracias por estar conectado y esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres dejar a Jesús entrar en tu corazón y conocerlo de manera más personal, te invito a que cierres los ojos y repitas esta oración después de mí. Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti. Confieso que Jesús murió y resucitó por mí. Gracias por el sacrificio que hiciste. Y ahora soy hecho hijo tuyo. Amén. Felicitaciones por este gran paso de fe que acabas de dar. Escríbenos a nuestro correo electrónico que aparecerá aquí en pantalla para poder estar en contacto contigo. Visítanos en nuestros servicios a las 9 y 11 de la mañana los domingos y los miércoles a las 6:45 de la tarde. Para estar informado de todo lo que hacemos, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como @Misión Colombia. Y recuerda, eres una bendición y bienvenido a la familia de Dios.